Muchas gracias, Lola. María Dolores Baena, Lola, compañera, directora del Museo Arqueológico de Córdoba desde hace ya, ¿verdad?, 20 años, Lola. Y bueno, por abrirnos esta casa, que es la de todos y la de todas, a la escuela, en el papel también Miguel, el director. Y muchas gracias, Pedro, por contemporaneizar la arqueología con esta pieza. Bueno, os voy a hacer una breve presentación. A Lola, María Dolores Baena, la conocéis muy bien, pero bueno, voy a deciros que ella, bueno, lleva 20 años de directora, como acabamos de comentar, del Museo Arqueológico. En todo ese tiempo, el Museo Arqueológico pues ha experimentado muchos cambios, se ha convertido en un museo moderno, un museo que apuesta por hacer actividades como esta. La actividad que vamos a presenciar hoy es un coloquio que voy a moderar yo, que se llama Colonia Patricia Córdoba, del hallazgo al diseño en la indumentaria femenina. ¿Vale? Entonces se trata de enlazar el diseño actual, de moda en la figura del gran diseñador Pedro Pires, con el referente arqueológico del pasado. Entonces, en ese sentido, establecer esa sinergia. Bueno, María Dolores Baena, como bien sabéis, también es arqueóloga, ha dirigido 14 excavaciones, tiene numerosísimas publicaciones, ponencias, cursos, seminarios en materia de patrimonio, de arqueología, de museografía. Siempre está pendiente en recuperar también la memoria, ¿no?, la memoria de las mujeres. Y en ese sentido, pues tenemos ahora mismo la oportunidad de visitar esta gran exposición, Invisibles o Olvidadas, Mujeres en la Arqueología, que recorre pues este marco que hoy en día nos acoge. María Dolores Baena también es vocal del Consejo Internacional de Museos de España. Entre los premios que tiene, pues me gustaría destacar el premio Juan Bernier, como arqueóloga. Conoce la arqueología de campo, conoce la arqueología, como decimos los arqueólogos, de salón, de investigación, y también en la divulgación, ¿no?, en toda la divulgación que tiene, ¿no? Pedro Pires ha sido antiguo alumno de nuestra escuela, en ese sentido. Él ha estudiado, tiene una amplia formación, estudió gráfica publicitaria, luego también diseño de moda en Sevilla y patronaje industrial. Pedro tiene un joven diseñador, pero tiene muchísima proyección, tiene su propio taller, su showroom taller aquí en Córdoba, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? En la calle Gondomar. En la calle Gondomar. En el centro, sí. Lo podéis visitar. Y por luego, supuesto. vamos a irnos todos para allá. Eso. Él se siente muy orgulloso porque ha realizado las prácticas, ¿verdad?, con un grandísimo diseñador que se llama Roberto Diz. Sí. ¿No? Es uno de tus... Sí, maestro. Sí. Maestro. Ha participado en numerosos desfiles de moda, ha trabajado en el backstage de la Mercedes-Benz Fashion Week. En fin, ahora mismo también se dedica a la docencia, también ha realizado cursos de moda. Y bueno, igual que el lema de... sin más dilación, voy a proceder, si queréis, al coloquio. Así que, bueno, empezamos, ¿no? A ver, Lola, como arqueóloga, ¿qué representatividad tuvieron las mujeres en Colonia Patricia Córdoba? Y en este sentido, ¿de qué manera tuvieron visibilidad en los ámbitos públicos y privados a través de la estatuaria? Bueno, en primer lugar, nunca me habían presentado en el museo, así que muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. No hace falta. Y bueno, y además sabéis que esto no es solamente mío, que es de un gran equipo, y aquí hay mucha gente, está Pepe, está Manuel, y bueno, mucha gente que está en el equipo y que también tienen que ver con esta exposición de las mujeres, que es la que se puede ver un poco lo que me estabas comentando. ¿Qué representatividad tienen las mujeres romanas en Córdoba? Pues yo diría que muchas.
más de la que siempre hemos pensado, ¿no? Porque, bueno, nosotros tratamos de recuperar la memoria de esas mujeres que han sido, eso, invisibles u olvidadas, que es un título también de Pepe Escudero, que es el que ha coordinado toda la exposición, y tratamos de recuperar esa memoria porque siempre se escribe la historia normalmente desde un punto de vista, ¿no? De los vencedores, de los hombres, de los que mandan y tal. Bueno, pues no. También están ahí las mujeres, que son el 50% de la población que crea sociedad y que crea historia. Y en ese sentido sería muy extenso hablaros de cuál es el papel de la mujer en el mundo romano, pero sí, haciendo un resumen, pues contar que aunque no tienen el estatuto de ciudadanía, que consiste en poder votar, en ejercer magistratura y en poder estar en el ejército, aunque no tienen ese estatuto, a lo largo de todos los siglos que se desarrolló el Imperio Romano, pues fueron adquiriendo y fueron peleando, casi desde el siglo III antes de Cristo hay rebeliones, hay rebeliones de las mujeres en Roma y están contadas en los textos, y entonces fueron consiguiendo espacios donde poder desarrollarse y, bueno, pues consiguiendo derechos. Y, bueno, en los que no vamos a entrar porque, ya digo, sería muy extenso. Pero yo, como ejemplo de mujeres de la Córdoba romana, pondría a las de la familia de Séneca, a la familia Annea. Aquí detrás tenemos un magnífico pedestal que está dedicado a dos miembros de esa familia. Son dos mujeres, que es la abuela materna y la tía materna del senador y del escritor Lucano, ¿no? Tan conocido, que son de la familia de Séneca. Y fue muy importante la madre de Séneca, Elvia, porque, bueno, ella fue la que con su dinero se llevó a su hijo a Roma y hizo que ellos pudieran tener una gran carrera política, porque conocemos la historia de Séneca, pero no conocemos la historia de sus otros hermanos que tuvieron también una gran carrera política y tuvieron una influencia en el imperio bastante grande. Entonces, es un ejemplo de esas mujeres que tienen dinero, que tienen un cierto poder, que pueden desarrollarlo y que casi siempre lo que hacen es, como en todas las épocas, bueno, pues intentar desarrollarse o, digamos, gobernar ciertos espacios siempre a través de sus hijos. Los que no le han dejado, pues lo hacen, digamos, a través de sus hijos. Pero luego también hay otras muchísimas mujeres que pueden ver en estas inscripciones que, bueno, que no son ricas, digamos, pero que también tienen un papel importante porque desarrollan multitud de oficios en Roma y están reflejadas en las inscripciones y además pagan ellas con su propio dinero los monumentos funerarios de sus maridos, como por ejemplo los gladiadores. Las inscripciones de los gladiadores aparecen a su costa de su mujer y aparece el nombre de la mujer. Y, en fin, tenían, pues no sé, eran terratenientes, se dedicaban al cultivo del olivo, también eran comerciantes. También se ha descubierto recientemente un alfar que estaba llevado por mujeres y además la dueña era una mujer, en fin, que tenían multitud de papeles en la Córdoba romana y en Roma en general. Qué importante, ¿no?, lo que estás diciendo y que se ponga eso en valor, en conocimiento, ¿verdad? Mucho. Qué interesante y qué importante. Bueno, Pedro, como diseñador. Sí. Bueno, vamos a imaginarnos, ¿no?, todo el público que hay aquí, ¿no?, amigos del museo, profesorado y alumnado de la Escuela de Arte de Mateo Inurria, que estamos en un contexto privilegiado. Estamos, bueno, Colonia Patricia Córdoba, como bien sabéis, pues nuestra ciudad fue capital de la Bética, la provincia mimada de Roma, y estamos sobre lo que sería, vamos a imaginarnos que estamos sentados en la cávea del Teatro Romano, que los restos están aquí, ¿no?, en el subsuelo. Como diseñador, tu modelo representa un claro referente clásico. ¿En qué forma te inspira la indumentaria femenina romana en la ciudad que fuera capital de la Bética, Colonia Patricia Córdoba? Bueno, personalmente, mi estilo, sobre todo, sí bebe muchísimo de influencias clásicas, neoclásicas, de muchísimo arte historicista,
también, ¿no? Que es como ya no directamente los vestigios que nos quedan del pasado, sino la visión que se dieron de ellos a partir del siglo XIX, del XVIII. Pero, y ese creo que es más mi punto de partida, es la influencia que me da la cultura clásica, más que la indumentaria romana en sí. Más que lo que llevaban las mujeres romanas, que por supuesto pues tiene su influencia no solamente en mi estilo, sino en la ropa que llevamos hoy en día, ¿no? Desde pues las túnicas, los vestidos largos, las sandalias. Digamos, la transformación que se dieron de esos elementos y también incluso de la arquitectura en el arte del siglo XIX es directamente de donde bebo yo. Que por supuesto también intento documentarme siempre que hago una colección de absolutamente todo lo que puedo y no solamente pues eso, el foco en sí de la inspiración, sino el origen que le dio inspiración a esos artistas en los que yo me fijo. Pues no sé, sobre todo, por ejemplo, pues de la pintura de Almata de Ema, hasta pues la arquitectura de, no sé, de Palatino. Esas líneas depuradas, esos colores blancos que no eran realmente tan realistas, ¿no? Como nosotros creemos que la época romana, en la época griega, era todo tal y como lo vemos hoy en día, en tonos blancos, por supuesto todos sabemos que eso estaba muy policromado, había muchísimo color, pero es la ruina, ese punto de vista romántico del siglo XIX es lo que a mí más me inspira a la hora de crear. Me gusta mucho también bueno, aquí podemos ver perfectamente el ejemplo, la ropa, esas prendas sacerdotales, ¿no? Esas sacerdotisas de la antigua Roma, toda esa ropa más, vamos a decir, monacal. Viene de cómo eran en aquella época. Al fin y al cabo, nosotros cuando nos fijamos en algo, no me voy a enrollar tampoco mucho más, pero cuando nos fijamos en algo, pensamos en Roma, pensamos en la cultura clásica, siempre nos vamos a una imagen que no es real, pero es como lo percibimos. Entonces, si a lo mejor quisiera yo una colección o hiciera incluso el vestuario de cine o de alguna serie, de alguna ópera, tal, inspirado en Roma, intentaría hacerlo lo más fiel posible. Y muchas veces no reconoceríamos ahí la imagen que tenemos todos y cada uno de lo que era aquello. Entonces, pasa siempre como por ese filtro del romanticismo del siglo XIX. Y es un poco... Por ahí, me enrollo mucho. No, muy bien, porque es verdad, ¿no? Claro, lo que está comentando Pedro, que cuando vemos una escultura romana tenemos esa visión, ¿verdad?, decimonónica, neoclásica, nívea, de la escultura nívea, cuando iban policromadas. Y las telas, ¿verdad, Pedro?, estaban completamente con colores muy vivos, además. Lola, he sabido un dato muy curioso, ¿verdad?, que el peinado es un elemento muy relevante en la retratística romana. ¿En qué forma es indicador a la hora de datar una pieza arqueológica o de marcar una moda? En el matronago de la Bética, en las patricias, las mujeres privilegiadas, ¿no?, de la Bética. Bueno, el peinado es tan importante en Roma como puede ser ahora mismo para nosotros, ¿no? Es una seña de identidad, aparte de lo que significa el aseo y todo lo que conlleva ese rito, ¿no?, del aseo, pero bueno, es una seña de identidad no solamente personal, sino también es una seña social, a qué clase social pertenecen, y era bastante elaborado. Nosotros tuvimos en el 2016 una exposición que se llamaba A través del espejo, precisamente hablando sobre los peinados, ¿no?, en época romana y cómo lo hacían las ornatrices, que precisamente eran mujeres que se dedicaban a trabajar, bueno, pues para maquillar y peinar, ¿no?, a
otras mujeres. Y es un signo también de distinción, pero en el sentido de distinguir. Ellas tienen unos peinados que siempre son muy elaborados y siempre llevan moños, siempre llevan el pelo recogido, porque se quieren diferenciar de los que ellos llaman los bárbaros, que no tienen cultura, que suelen llevar el pelo largo, o de otras clases sociales, o en fin, de gente que no son romanos estrictamente, ¿no? Que son los que llevan el pelo largo, con lo cual también llevan ese signo de distinción. Y tenemos múltiples ejemplos de los peinados, no solamente aquí podéis ver alguna también, en los retratos o en los bustos de las esculturas romanas, sino que también tenemos una pieza fundamental que es la numismática, ¿no? Están representadas las emperatrices en todas las monedas. Y eso lo que nos da es un catálogo y nos da también una evolución del estilo, del peinado, a lo largo de todo el mundo romano. No voy a entrar en detalle porque son peinados muy, muy complejos, pero sí empiezan desde la forma más sencilla de un moño en la nuca en época republicana, siglo II, siglo I a.C., a otros muchísimos más elaborados, que, bueno, o los de época de comienzo del Imperio, que son muy curiosos porque se dividen con 2 rayas, dividen el pelo en 3 partes y entonces en la parte central se hace un nódulo y luego con los otros 2 llevan un moño. Ese, por ejemplo, se llamaba peinado en su época tipo Octavia, que era la hermana del emperador, con lo cual van creando modas. Todos esos peinados se van hasta llegar, bueno, pues al final del Imperio, que son bastante, ya digo, bastante elaborados, ¿no? Incluso con ondas, utilizaban también muchos materiales como curiosidad, que ahora también podemos tener, ¿no? Especies de tenacillas, también de metal para esos rizos, para esas ondas, o tenían también sus tintes vegetales, la henna que se utiliza, ya la utilizaban, ¿no?, las mujeres romanas. Y entonces, como digo, bueno, pues nos sirve para datar efectivamente el peinado, porque lo estamos viendo en las monedas. Y entonces, claro, como las monedas está claro que tienen una fecha, pues estamos viendo cuáles son las modas de cada una de las épocas o de las dinastías romanas. Me llama mucho la atención lo que has dicho del peinado que tenía el nombre de la hermana, ¿no? De la hermana del emperador. Sí. Podríamos estar hablando a lo mejor de las primeras influencers de la historia, vamos. Claro. Y también me llama mucho la atención lo que has dicho de cómo se intentaban diferenciar de los pueblos bárbaros, que bueno, llamaban bárbaros a cualquier otra cosa que no fuera romano, ¿no? Por así decirlo. Pero, y según tengo entendido, y tú lo vas a saber mucho mejor que yo, y si me corriges lo entenderé perfectamente, que he oído que también utilizaban pelucas. También, y esas pelucas, muchas de ellas, los tonos rubios, que a lo mejor no eran tan dados, ¿no?, en la genética del Imperio Romano, las pelucas las traían de los pueblos germanos. O sea, bueno, como, sí, ¿no? La peluca, me llama la atención, siendo tan elitistas como eran, cómo aún así cogían, ¿no?, de los pueblos para ponerse las pelucas y diferenciarse así de ellos. Sí. Bueno, vuela lo de las mujeres, sobre nosotros, la historia de las mujeres. Sí, existían las pelucas, efectivamente, llamaría la atención, evidentemente, porque bueno, las mujeres del ámbito mediterráneo pues solían ser de tez y de más oscuras, de piel por el sol, ¿no? Y el pelo mucho más oscuro, y entonces pues también sería un signo de decir, bueno, vamos a tener esa especie de moda, ¿no? Exotismo, ¿no? De exotismo. También estaban los tintes eran muchísimos y eran muy, muy variados, y efectivamente, aunque se diferenciaran de los bárbaros, porque el nombre de los bárbaros viene porque eran los que hablaban otro idioma y ellos no lo entendían, no hablaban en latín, era bla, 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 bla. Bueno, pues de ahí viene lo de los pueblos bárbaros. No quieren decir que fueran ni peor, no tienen la acepción
que entendemos ahora por bárbaro. Y las pelucas han existido desde tiempo inmemorial y siempre se ha utilizado pelo, bueno, natural para hacerlo. Y claro, una peluca rubia, pues significaría en esa época también un signo muy de distinción porque tenían la capacidad económica de traer el pelo de otra parte, más allá del imperio. Claro. Sí. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante que se establezca esta comunicación entre el pasado y el presente, ¿verdad? Continuamos con estas cuestiones que estamos dando vida. Pedro, ¿cómo actualizar el hallazgo del pasado al presente? Antes has hablado un poquito de esto, ¿no? En tus diseños de moda. Estás continuamente, ¿no?, hablando de esa línea. Sí. Bueno, yo podría hablar más incluso que limitándome al diseño de moda, ¿no? Al final lo que nos queda sobre todo o lo que vemos o lo que podemos percibir la mayoría de los ciudadanos de lo que nos queda del pasado, ¿no?, de Roma, pues indiscutiblemente tema escultórico y arqueológico, ¿no? Ya te digo, lo que nos queda de ahí, lo que nosotros vemos, como he dicho antes, es pues esos tonos blancos, esas líneas depuradas, esas prendas más, pues esos paños mojados. Eso indiscutiblemente puede llevarnos a mucha inspiración, ya te digo, en el tema de escultura, al ámbito de la moda, ¿no?, al ámbito de la costura. Pero yéndonos un poco más a lo general, pues cualquier elemento arquitectónico minimalista, con detalles pues eso, de relieves y tal, yo creo que puede llevarnos a un trasfondo que en realidad está muy presente a día de hoy, sobre todo en el tema para los diseñadores gráficos, los arquitectos. Yo creo que esas bases, ¿no?, porque los romanos establecieron unas bases estéticas. Eso sigue presente a día de hoy en cualquier profesional que se dedique al diseño. Claro, el concepto de lo clásico también, ¿no? Y en el arte indiscutiblemente, pero sobre todo en el tema del diseño, cualquier creativo de hoy en día tiene que tener muy claros los referentes históricos y tiene que documentarse muy bien. Yo a mis alumnos se lo decía siempre, hay que documentarse, hay que ir más allá, hay que conocer tu historia, tu pasado, cómo se hacían las cosas, cómo se ve, cómo se percibe a día de hoy. Y encarrilarlo en la medida de lo posible al producto que tú vayas a hacer. Porque tú, al fin y al cabo, un diseñador, un artista quizá no, pero un diseñador va a hacer un producto. Ese producto puede estar más llevado al ámbito del marketing, que a lo mejor hacer algo mucho más creativo, no destinado a una venta directa, a lo mejor pues, con fines publicitarios, como pueden ser esos desfiles de moda que muchos vemos en televisión y decimos, pero es que eso, ¿quién se lo va a poner? Es que a lo mejor no está hecho para que se lo ponga nadie. Eso está hecho precisamente para que tú lo veas en televisión, te llame la atención y luego vayas al Corte Inglés a comprarle una colonia a alguien y el nombre de la marca te suene por la televisión y compras la colonia o compras el bolso, que es mucho más comercial y más tal, ¿no? Y me estoy yendo por la rama y no sé por dónde iba. Pero que al fin y al cabo Sí, se me ha ido por completo. Pero bueno, que básicamente eso, que lo que estamos haciendo es un producto. Entonces, partiendo de la base de, es un producto que tiene que tener una utilidad, tiene que tener una practicidad. Esos elementos que hacen de nuestro producto práctico y útil y que se pueda utilizar a día de hoy, que se pueda usar, ¿cuáles son? Vale. Y sin apartar eso, pues yo que sé, que tenga un diseño ergonómico, o que tenga un diseño cómodo, o que sea un tejido a la hora de llevarlo, que sea práctico, que sea transpirable, ¿no? O que sea con las necesidades que tenemos a día de hoy. Vale, pues sin quitar eso, ¿qué elementos de esa cultura que nos viene podemos obtener y podemos plasmar ahí? Y yo creo que eso se puede trasladar a cualquier ámbito del diseño. Yo, personalmente, cuando hago una colección, tengo muy claro 4 elementos indispensables, que son la inspiración, el tejido que voy a utilizar,
los colores, las texturas, las formas. Ya me ha llevado quizá el patronaje. Y teniendo en cuenta la inspiración, que es el punto 1, me lo intento llevar todos esos elementos, cómo se pueden percibir a través de, pues eso, de los tejidos, del patronaje, de la textura, de tal. Pero ese es mi modus operandi. Ya depende un poco pues, del ámbito del diseño al que te dediques y cómo te quieras dirigir hacia él. Muy bien. Pues, sí, Lola. Quería yo decir una cosa con respecto al diseño y a la creación y a lo que se refiere Pedro en esta conversación que tenemos. Me resulta muy interesante lo que él dice de su creación, que no va directamente a la fuente, sino que va tamizada o va a través de la vista, ¿no? A través de la visión que dan los del siglo XVIII, XIX, ¿no? Cuando Winckelmann, bueno, pues descubre y da toda su teoría. Es algo que nosotros también solemos trabajar y trabajamos mucho sobre esa visión de la cultura clásica, del clasicismo y cómo se trae a la actualidad y a través de qué visiones y a través de qué tipo de creadores, porque trabajamos también en el museo con otro tipo de creadores, tanto bueno, pues visuales, de instalaciones contemporáneas, que dan su visión de lo que fue lo antiguo y lo traen, como tú bien has dicho, a la actualidad. Pero ese paso intermedio que ha hablado Pedro me parece muy interesante, porque es una opción, es una elección como otra, ¿no? Y bueno, es tu elección, ¿no? Yo a la hora de verlo. Mi inspiración principalmente a la hora de diseñar, más que el mundo clásico, es el siglo XIX y el siglo XVIII. O sea, es como esos siglos se interpreta. Es que nosotros vemos ahora bonito. Sí. Cualquiera, desde el más estudioso de la arqueología y del pasado hasta el que no. Vemos bonito una escultura romana por los románticos. Sí, total. Y vemos, digamos, nos gusta más el minimalismo, creo yo, desde mi punto de vista, por la visión que se dio de la arquitectura durante desde el Imperio francés, ¿no? De cómo después del recargamiento del barroco volvieron, digamos, a los valores de la Roma clásica, del derecho romano, ¿no? de esa república, y se volvió a construir otra vez bajo esos órdenes. Yo creo que tenemos mucho que agradecer, por supuesto, al legado que tenemos de Roma, pero también a los que nos hicieron ver ese legado y darle un respeto y darle un valor. Cuando te encontrabas una escultura semienterrada en algún campo y no la echaban ni cuenta o la destruían o la dejaban abandonada, ¿no? Los que decidieron a recuperar eso, a estudiar quiénes éramos, para saber qué somos y qué seremos. Y eso que se hizo creo yo que se empezó a hacer en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Es, digamos, mi punto de partida casi siempre y es algo que yo valoro mucho. Bueno, los arqueólogos, la cuestión de la ruina romántica la tenemos un poco superada. La tenemos como un poquito dejada de lado. No porque sea malo, al contrario, tú lo has dicho muy bien, hay que darle el valor a esa gente que fueron los que descubrieron, los que hicieron no solamente los románticos, sino muy anterior, no sé, las excavaciones de Carlos III en Nápoles, ¿no? Exacto. En Pompeya y Herculano, que fueron los españoles los que descubrieron. Un zaragozano. ¿No? Exactamente. Fueron los que descubrieron eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle su valor, desde luego, pero sí os digo, lo sabemos los arqueólogos, que intentamos quitarle un poco esa visión romántica, porque a lo mejor somos un poquillo más, no sé, en ese sentido. No te lo digo por mal, al contrario, es que a mí lo que vuelvo a repetirlo, lo que me llama la atención y lo que me ha gustado es que tú no vas directamente, sino que vas a través de la visión de la otra gente, y es algo que me llama la atención y que me gusta. Claro, claro. Yo voy a través de la visión de esa otra gente porque es en esa otra gente en la que me fijo al principio, aunque luego vaya más allá. No me quede ahí, no me gusta quedarme siempre ahí, me gusta ir un poco más allá. Aún así os digo así, aunque salga así un poco raro,
que la cultura clásica, la cultura romana impregna toda nuestra vida, aunque no nos estemos dando cuenta. En forma, no sé, de vida, de comida, de hablar, por supuesto del derecho y de muchísimas otras cosas, y las tenemos ahí en el día a día. Y la tenemos en esta ciudad también, ¿no? Cuando paseamos por ella. Aunque creamos que el mundo andalusí, que el mundo islámico la ha ocultado un poco, yo creo que, bueno, yo no voy a hablar porque hay otros especialistas aquí en el mundo andalusí, más que yo, pero yo creo que el mundo andalusí también cogió al mundo clásico y lo reinterpretó y nos lo dejó ahí también. Sí, de hecho, claro, nuestra propia mezquita, ¿no? Claro, tiene esa base. Y yo creo que también lo que hace muy especial todo esto es esa fusión todavía que queda de las dos cosas. Efectivamente. Claro. Yo creo que también el mundo andalusí, igual que hicieron más adelante los cristianos, no partieron de cero como podrían haber partido en otros muchos sitios, sino que aquí tenían un pasado del que aprovechar también muchas. No tiraron el puente romano para construir otro, no tiraron los capiteles igual que los cristianos tampoco tiraron, gracias a Dios, porque ya lo que hubiera faltado, la mezquita entera para construir una catedral, que ya bastante hicieron con lo que hicieron, desde mi punto de vista, pero que siempre tienen como esa cosa de la cultura que quedó atrás y que se aprovecha para lo suyo, ¿no? Claro, en ese sentido estamos en una ciudad privilegiada, ¿no? Hombre, la mezcla de cultura y la diversidad para nosotros es una riqueza, ¿no? Yo creo que es una gran riqueza dentro de la cultura, de la vida y de la sociedad, ¿no? La diversidad, por lo menos para este museo arqueológico, es fundamental porque es lo que estamos mostrando y es reflejo de la propia ciudad. Eso del pensamiento único, de que solamente exista una vía, no da riqueza ni lleva. Y además no es cierto en la historia, no es cierto ahí la mezcla y la reutilización, como tú bien dices. Totalmente. Además, Lola, en el Museo Arqueológico de Córdoba es uno de los museos de Europa que más fondo tiene, ¿verdad? De los que más, sí, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo que estamos en un gran museo que cada vez se conoce más, se conoce mucho a nivel internacional, a nivel nacional, participamos en muchas exposiciones temporales también, porque tenemos una gran colección, pero una gran colección que va desde, el más temprano paleolítico hasta prácticamente el siglo XVI-XVII, tenemos también piezas. Claro, evidentemente, dentro de esa colección, el gran núcleo, por lo que fue Córdoba en esas dos épocas culturales históricas, es el mundo romano y el mundo andalusí, pero que tenemos piezas buenísimas de todas las épocas, eso también. Muy bueno, qué bien. Bueno, pues a visitarlas. Vamos a dar un salto, ahora a colación de lo que ha dicho Lola. Vamos a dar un salto en el tiempo y ahora nos vamos a ir a la otra gran capital que fue Córdoba en el siglo X. Así que os pido que nos vayamos a Curtuba. Vamos de Colonia Patricia a Córdoba a Curtuba. Y vamos a ver todas esas relaciones, ¿no? Lola, en este salto en el tiempo y a colación de lo que estaba hablando y Pedro, del mundo islámico, de ese sincretismo que también hay en Córdoba, de esa mezcla de cultura. La estética, debido a las características de la estética islámica, que es anicónica, iconoclasta, ¿no? ¿Son aún más invisibles las mujeres en el vestigio arqueológico en Curtuba? Pues en el vestigio arqueológico a lo mejor, pero en la historia creo que no, porque las fuentes las nombran también muchísimo, hablan de las mujeres y sobre todo hablan de las mujeres de la dinastía omeya, por supuesto, ¿no? Que son las que tienen también muchísimo poder. Y lo del anicónico, lo de la falta de imágenes, si os paseáis por el museo y os paseáis bien, y os fijáis bien, veréis que hay muchísimas imágenes en el mundo andalusí, incluido el siglo XII, que se supone que en el siglo XII los almohades eran como muy puristas, ¿no?, en lo que se refiere a la interpretación religiosa.
Pues no, también tenemos. Y tenemos muchas figuras de animales, pero tenemos también algunas figuras humanas representadas en nuestras piezas. ¿Qué es lo que ocurre? Roma, lo clásico. Ellos vinieron aquí había un sustrato, había una cultura, había unas gentes con unas costumbres. Tampoco los omeyas desconocían el mundo clásico, venían de Siria, vinieron por el norte de África, ¿no? Por todas estas ciudades romanas, con lo cual tenían esa cultura la tenían ellos asumida. Yo creo que en parte tiene que ver eso en que aparezcan estas imágenes, porque todo el mundo se extraña cuando viene al museo aquí o al Arqueológico Nacional o a otros donde también lo hay, y dice, pero bueno, si en el mundo islámico no hay figuras. Bueno, no voy a entrar en una cuestión muy compleja de la interpretación, pero al fin y al cabo, cuando hablamos de las tres religiones que vienen del mismo libro, que vienen pues en el Antiguo Testamento, como todos sabemos, lo de, cuando baja Moisés y se encuentra adorando al becerro de oro, pues al final viene de eso, de que no haya imágenes para que no se adoren las imágenes y se pierda otra cosa, que no solamente es en el mundo islámico, que también se da con la Reforma, ¿no? La Reforma protestante y todo eso. Pero vuelvo a lo mismo, es que estamos en la base clásica, en la base mediterránea, y eso está allí en la cultura andalusí y se ve en esas imágenes. Volviendo a lo de las mujeres, sí. También exactamente igual que en Roma, mujeres que trabajan, mujeres que tienen su propio sueldo, que realizan muchos oficios, que mantienen a su familia. Hay mujeres sabias, hay mujeres poetas, hay mujeres artistas, las tenemos en las fuentes. Yo digo, representan muchos oficios, y por supuesto están las mujeres, como he dicho antes, de la familia omeya, que contribuyen lo mismo que las mujeres romanas y lo mismo que las mujeres de época moderna, van a contribuir a construir ciudad. Por eso uno de los elementos de esta exposición se llama las constructoras de ciudad, ¿no? Lo que ahora en la investigación de época romana se llama el matronazgo, ¿no? El tema de los mecenas, pero que son las mujeres. Y contribuyen a crear ciudad, y lo dicen las fuentes y lo dicen las inscripciones también. Aquí tenemos alguna inscripción, tenemos una inscripción de Mustaq, que era la mujer de Ramán, ¿no? No me equivoco, de Ramán III, que habla de la construcción de un alminar, ¿no? Y del arreglo de una mezquita. Entonces son mujeres que están construyendo barrios, están construyendo mezquitas, están construyendo hospicios, están construyendo hospitales, o sea, están construyendo cementerios que llevan su nombre también. Sí. O sea, un montón de servicio a la comunidad, lo mismo que hacían las mujeres romanas, pues lo hacen ellas desde épocas muy tempranas. Y ese skyline o esa figura de la ciudad, ellas están contribuyendo con su dinero a hacerlo. Aparte de las luchas ya que tienen porque sus hijos sean herederos, porque esa es otra historia, que es lo que ocurre en el harén, ¿no? En el harén se producen muchas más cuestiones políticas y más luchas de ese tipo porque su hijo sea el heredero, porque vuelvo a lo mismo, las mujeres, pues logran el poder a través de sus hijos, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, y con esto termino, que es Sub, que es una de las mujeres de Al-Hakam II. Su hijo Hisán es el elegido para ser el heredero. Cuando muere Al-Hakam, Hisán todavía es muy pequeño y ella es pues la que se convierte un poco en la que gobierna, pero no puede gobernar porque no tiene esos derechos. Entonces ella, pues una regente, ¿no? Una regente. Sí, pero no exactamente una regente. Gobierna, yo creo que son casi 30 años, ¿no? Porque aunque el niño crece, luego es un califa muy débil y tal, y ella está en la sombra y gobierna a través de los grandes funcionarios, porque el Estado omeya no deja de ser un Estado moderno, ¿no? En el sentido fiscal y que tiene, pues una organización. Y ella gobierna a través de esos grandes funcionarios porque no puede hacerlo de frente. Lo que pasa es que hay uno que le sale un poquillo regular, que se llamó Almanzor.
Y bueno, y eso ya esa es otra historia. Pero bueno, que hay grandes nombres de mujeres también en Al-Ándalus. También se sirven, tanto las romanas como las andalusíes, como luego las mujeres de época moderna, se sirven de un instrumento muy importante, que son los legados píos, que ellas la herencia que dejan. Entonces dejan establecido, bueno, pues para que se funde un convento en época moderna, o para que se cree un hospital, o para que se mantenga la alimentación de no sé cuántos niños, ¿no? Esos son legados testamentarios que ellas dejan, que no se pueden tocar, que si son edificios no se pueden enajenar ni se pueden vender, y todas las rentas que van produciendo son para esas labores, digamos, comunitarias. Y eso es un elemento muy importante, porque tiene que ver con darle ese poder a la mujer de poder, valga la redundancia, de poder utilizar su herencia de alguna manera. No sé si lo he explicado, pero bueno, es que son temas tan extensos y tan complejos que resulta difícil resumirlo en tan poco tiempo. Pero bueno, espero que sea lo que tú querías. Lo que queda bastante claro es que la realidad de la historia de estas mujeres, ¿no? tanto en época romana como en época andalusí, tenían muchas más, no voy a decir tampoco libertades, no voy a decir por supuesto una igualdad, pero tenían muchas más libertades y más derechos de los que nosotros creemos a día de hoy. Quizá ya con el paso del tiempo y con, bueno, y sobre todo ya con el efecto imperial del cristianismo, ¿no? Cómo empezaron a quitarle todo eso que tenían antes, hasta al final dejarla en algo nulo, una igualdad nula. El mundo islámico, ¿no? que tiene tantísima fama de ser tan poco igualitario y tal, que en realidad no era tan así. Bueno, estamos hablando de otra época. El mundo islámico, la religión islámica, su aplicación es muy diversa también, es un mundo muy amplio, depende en cada época y en cada territorio. Actualmente hay territorios muy diversos también, claro, en el mundo islámico. Pero es verdad que las mujeres, aunque no tenían los derechos así establecidos, sí empiezan a tener su poder, porque, bueno, pues al fin y al cabo, ¿qué es lo que te da independencia? El tener dinero, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Y el tener dinero, no tener dinero por ser una persona con como las mujeres posteriormente. Yo muchas veces pongo un ejemplo que para mí es muy significativo. Se dice, es que las mujeres romanas no tenían derechos, es que dependían del pater familia y luego pasaban a la familia del marido. Bueno, eso es relativo. Hay un montón de decretos y de leyes que matizan todo eso en época romana. Pero a mí, cuando mi madre me contaba a mí, ya cuando se lo contaba a mis hijos sí que no se lo creían, que mi madre le decía que para poder trabajar, abrirse una cuenta o sacarse el carnet de conducir, te necesitaba la firma de su marido. Estamos hablando de... Y yo creo que algunas de las que estáis aquí, por desgracia, también la habréis vivido, ¿no? Entonces hablamos, bueno... Sí, de cosas que también están muy, muy cercanas y que, bueno, yo creo que tendremos que... ¿Por qué tenemos esta diversidad de relatos y por qué traemos hacia el presente todo lo que ha pasado antes? Pues porque nos interesa conocer cuál es el origen de la desigualdad en todos los sentidos. Porque si nosotros conocemos el origen de la desigualdad, podremos hacer algo más hacia el futuro para que eso no ocurra. Eso está muy necesario, es lo que estás diciendo y lo que se hace, ¿no? Lo que se está haciendo también, desde... Claro. Y eso se hace desde la ciencia, desde el trabajo arqueológico, pero también a través de la creación. Eso. También se hace a través de la creación, porque se está dando una imagen y se está dando un mensaje a través de un lenguaje determinado que también se hace. Yo tengo claro que yo me dedico a un sector
bueno, que es también muy visual, ¿no? Entonces, eso a día de hoy es muy goloso. Quiero decirte, llega a muchísima gente, a gente muy joven y de manera muy directa, gracias también a, bueno, pues todo el tema de las redes sociales, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo es un producto que consume todo el mundo, porque todo el mundo se viste. Entonces, a mí muchas veces parece que nos quedamos solamente con lo visual, ¿no? Con lo que ves, con lo que llevas puesto y cómo te queda y punto y pelota. Pero a mí me gusta siempre contar una historia detrás de todo, ¿no? Algo que me mueve a escoger unas líneas visuales creativas y unas estéticas. Siempre y muchas veces, bueno, pues yo he hecho colecciones inspiradas en los orígenes portugueses de la familia de mi padre, he hecho colecciones inspiradas en mi abuela, por ejemplo, en la familia de mi madre, en las mujeres de los pueblos, desde que las vestían de pequeñas, ¿no? Pasando con los blancos, ¿no? Esos tonos más infantiles, esas puntillas, luego pasando al luto. A mí siempre me gusta contar una historia y podemos aprovechar este poder, entre comillas, que tenemos también, no solamente para contar lo que nos apetece, sino para reivindicar lo que creemos que hay que reivindicar. Entonces, sí, los creativos de hoy en día también creo que tenemos que tener una especie de responsabilidad con eso, ¿no? De saber dónde estamos, saber por qué estamos aquí, por qué podemos estar aquí y todo lo que podemos hacer para seguir ayudando. Y bueno, para cerrar un poco este coloquio y abrir un turno de preguntas, Pedro, como diseñador, al hilo de lo que estamos hablando, ¿crees que hay igualdad actualmente en el mundo del diseño de moda entre mujeres y hombres? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque no es la que estaba en el guión y esta me gusta ya está, más. Vamos esta me gusta romper. más. Sí, yo creo que no hay igualdad, no la hay, pero también tengo que decir que no he trabajado en muchos más sectores, tampoco creo que me hace falta para saber que no hay igualdad en la mayoría. He abierto mucho siempre al que se encuentra fuera de, ¿sabes lo que te quiero decir? Al refugiado, entre comillas, si se puede decir. El mundo de la moda está lleno de mujeres y los hombres mucho, todo aquel que no encontraba su sitio que pudiera trabajar aquí. El mundo de la estética, al fin y al cabo, y el mundo de la moda siempre estamos denostados. Y sigue estando denostado. Se nos sigue tachando de frívolos. Y sabemos que no nos dedicamos a la medicina, ni a la investigación, ni a... Pero lo que hacemos es muy importante. Y sobre todo en el tema... Como el mundo de la moda mueve muchísimo dinero a día de hoy. Lo movía antes y cada vez lo mueve más. Entonces, pero siempre ha tenido un pasado como muy desprestigiado entre las altas esferas, ¿no? Entonces es algo que todo el mundo en su casa, todo el mundo tiene a alguien, una madre, una abuela, una tía, que cosía. Entonces en realidad ha sido algo que siempre ha estado muy cercano a nosotros, que siempre ha formado parte como de nuestra, ¿no? Incluso de nuestra crianza. Entonces el partir de esos orígenes siempre nos ha llevado a tener una facilidad a la hora de querer dedicarnos al mundo de la moda, al mundo de la estética. Yo, por ejemplo, ya nací con una... yo no soy, ¿cómo se dice? No nací con Internet, como nativo, si están haciendo... Nativo, gracias. Sí. No soy nativo de Internet, sí. Pero sí soy muy nativo de la cultura pop y de la televisión y de las revistas. Y yo crecí en ese ambiente. Y viendo los desfiles en televisión, y viendo las películas, y viendo las tal, y yo flipaba, flipaba, o sea, cuando salían los vestidos y salía tal, y me encantaba, y eso lo he tenido muy cercano a mí. Y en mi casa también mi abuela y mis tías y mi madre cosen. Y entonces yo creo
que a partir de ahí yo encontré mi sitio. Y eso es algo que en realidad muchísima gente lo ha tenido cerca y siempre nos hemos encontrado muy bien recibidos, muy bienvenidos en ese ambiente, donde todos o casi todos éramos iguales. Entonces, sí que aunque quizás no haya una igualdad real, porque además eso creo que lo tendría que decir una mujer, no yo, sí que es una industria muy abierta al diferente. Estupendo. Entonces, en ese sentido, estoy bastante orgulloso de lo que me dedico. Muy bien, muy emotivo además, muy bonito. Sí. Bueno, pues podemos establecer un turno de preguntas. Sí, que aquí tenemos alumnos y alumnas de Historia de las Culturas también, de nuestra escuela. Y alguna pregunta al respecto de este coloquio tan interesante. Venga, animaos. No mordemos, darnos un poquito de trabajar. Animaos por ahí. Sí. A ver, venga. Espera, Remedio, espera, un momentito. Sí. Hola, Pedro. Hola. ¿Cómo definirías tu trabajo? ¿Cómo definirías tu colección? ¿O son colecciones? ¿Cómo lo definirías? ¿En dónde te encasillarías o...? No sé si es correcta la pregunta. Sí, sí, está muy bien formulada, te he entendido perfectamente. Yo hago colecciones diferentes y cada colección me gusta que tenga una inspiración distinta, ¿no? Algo que contar diferente a lo anterior, pero siempre intento tener un leitmotiv, mantener, digamos, mi identidad a través de mis creaciones. Entonces, puedo hacer algo inspirado en la cultura clásica, puedo hacer algo inspirado en la ciudad de Venecia o de Lisboa o en lo que sea, o en el campo. Pero siempre intento mantener como una serie de elementos estéticos que vayan acorde. Entonces, no me gusta encasillarme, pero sí cada vez que me preguntan esto, por decir algo, aunque creo que es una palabra que engloba demasiadas acepciones, tengo un estilo muy romántico, pero no cursi. No me refiero al romántico de color rosa y puntillita o no, o de algo así. No, el romántico me ha llevado al estilo artístico, el romanticismo, el neoclasicismo, la pintura prerrafaelita. Quizá no encasillaría yo mi ropa en un estilo concreto, creo que de eso se tienen que encargar los demás, pero sí te puedo decir cuáles son mis principales inspiraciones. Y yo creo que cualquiera que más o menos sepa de lo que estoy hablando hace su propio gazpacho en la cabeza y puede imaginarse un poco cómo son mis líneas a la hora de diseñar. Gracias. Gracias a ti. Gracias, María. Hola, buenas. Hola. Me ha parecido muy interesante que tengas tu taller aquí en Córdoba, ¿no? Porque eres de aquí, ¿no? Sí. Entonces, quería que nos hablaras un poco de cómo es pues trabajar en un ámbito creativo como es la moda, desde una ciudad que no es una capital, ¿no? Como a veces pensamos que nos tenemos que ir a Madrid o a Barcelona o a Londres, ¿no? Para trabajar en un mundo tan apasionante, ¿no? Como el mundo de la moda. Sí. Y si tu público, por ejemplo, es de aquí, un poco más internacional, de otras partes de España, ¿vale? Pues es una muy buena pregunta. Hace unos años te hubiera dicho chungo, dedicarse a lo mío. Aquí en Córdoba, chungo. Pero ya no tengo esa visión. Sería a lo mejor porque yo antes creía que me tendría que dedicar, tendría que sacar mi producto fuera. No que llegar a Madrid, que llegar a Barcelona, que vender allí. Y es verdad que quizás estando en una ciudad pues un poquito más grande, ¿no? Se consigue pues más notoriedad, se consigue más fama, te conoce mucha más gente, con lo cual tu producto puede tener más demanda, porque te conoce mucha más gente. Pero yo he descubierto que una de las... Pues por supuesto el mundo de la moda es amplísimo y tú te puedes dedicar dentro de ahí a mil cosas, pero he descubierto que el mundo de la modistería
es apasionante. En el mundo de la modistería me refiero a que yo no soy diseñador como tal, aunque muchas veces me digan, Pedro Pira es diseñador. Sí, yo soy diseñador, pero sobre todo soy modista. O sea, yo hago el producto que tengo actualmente en moda hecha a medida. Y son diseños casi siempre exclusivos. Hago colecciones de vez en cuando para enseñar mi producto, pero yo no produzco ese producto, digamos, no tengo esa producción de tallaje, tengo este vestido y lo tienes en todas estas tallas. Y ¿sabes lo que te quiero decir? Yo al final hago un producto que está pensado por y para cada clienta, pensando en sus gustos, en el evento que necesita, en tal. Entonces, eso ahí sí, Córdoba y en general Andalucía es una muy buena tierra para trabajar en eso. Porque aquí le damos muchísima importancia al tema de los eventos, de las bodas, de las ferias, ¿sabes? De los bautizos, las comuniones, BBC. Y quizá para mi gusto se le da, a lo mejor esto es tirar piedras contra mi propio tejado, pero para mi gusto se le da casi demasiada importancia. En el sentido de, nos compramos un abrigo en el Primark que nos va a durar 2 puestas, porque se le salen pelotillas a la primera, porque nos cuesta muy baratito, pero nos lo vamos a poner hasta que se nos caiga cacho. Y luego, en cambio, para un vestido que nos vamos a poner una vez, nos gastamos una auténtica pasta. Y yo no soy caro. ¿Vale? No soy caro. Pero nos gastamos un dinero importante en comparación a lo que en realidad sí nos deberíamos de gastar más, por el tema de la usabilidad y de la sostenibilidad. Pero bueno, al final lo que te quería decir, que sí que en realidad en Andalucía se trabaja muy bien para para la rama en la que yo me he querido encarrilar en el sector. Entonces, quizá antes, pues sí tenía otra idea, tenía otras aspiraciones, tenía otras tal, no las descarto de momento, también porque menos mal tenemos ahí también el sector online, que nos puede ayudar mucho. Desde el sector online podemos trabajar donde nos dé la gana, no hace falta tampoco ni vivir ni en Madrid, ni en París, ni en Nueva York. Pero de momento, con el tipo de producto que estoy creando, estoy muy contento. Y sobre todo están contentas mis clientas, que eso es lo primordial. Así que nada. Nada, a ti. Muy bien. Bueno, pero Córdoba es una ciudad, ¿no?, que tiene mucha proyección también. Sí. A veces siempre decimos, ¿verdad? Sí, a lo mejor Madrid, Barcelona, pero Córdoba... No, Córdoba es una ciudad que además, yo siempre lo he dicho, tenemos muy bien educada el sentido de la estética. Andalucía en general, Córdoba en particular. Quizá a veces pecamos un poquito de rancio, lo tengo que decir. A veces no vemos más allá de nuestras narices y somos muy sosos. Yo el primero. O sea, somos muy sosos. Vemos a una persona con sombrero y nos quedamos mirando, o con tal. Pero tenemos un sentido de la estética muy bien educado. Porque vivimos en una ciudad, en una tierra que tiene mucho color, mucho folclore. Donde, además, una tierra que viene muchísima gente de fuera. Quizá a lo mejor en la actualidad no viene tanta como a otras ciudades, ¿no?, que tienen pues más trasiego internacional, pero sí tenemos muchísimas referencias de fuera, de lo que nos viene de fuera. Entonces yo creo que en Córdoba se viste muy bien, o se puede llegar a vestir muy bien. Estupendo. Y hablando del público, ¿no?, internacional, Lola, las visitas, aquí se vienen muchísimos visitantes internacionales, ¿verdad? Muchos. Estamos recuperando, ¿no? Estamos recuperando como todo el mundo, ¿no? Después de... Sí, claro, después de la pandemia. Y bueno, y esperemos que no sigan otras crisis también peores que están ahora mismo en Europa. Pero sí, nosotros hemos llegado a tener, bueno, antes de la pandemia, casi 300.000 visitas al año y con personas, pues, llevamos una estadística, evidentemente, con personas de muchísimas procedencias, ¿no? Tenemos una característica y es que
Tenemos muchos visitantes individuales, mucha gente, aquí viene gente muy interesada, aunque también tenemos grupos, evidentemente, pero no tenemos esos grandes grupos de turistas o esos que traen los turoperadores y que se quedan un día nada más y hacen la visita típica o propia de ir a la mezquita, tal sitio tal y a la tienda tal. No, ese no suele ser nuestro público. Es un público, bueno, pues son grupos culturales interesados. Desde luego tenemos a mucha gente también de Córdoba que repite nuestras actividades, cosa que yo le agradezco mucho porque, bueno, esto supone un trabajo, vuelvo a decir, de un buenísimo equipo y que venga la gente significa que también lo aprecian, ¿no? Y sí, vienen gente de todos sitios, pero además tenemos esa proyección, como bien ha dicho Pedro, porque, bueno, ahora, claro, a nivel con todas las redes y todo, pues tienes otra, ¿no? Tienes otra manera de difundir. El museo ya era muy conocido antes, ¿no? Pero, claro, evidentemente te abre mucho más al mundo. A nosotros a veces se nos plantea la disyuntiva de si es tan bueno ponerlo todo en la red o no, o dejar una parte para que la gente venga, porque venir a un museo no es como ahora está saliendo a nivel de, aunque me pase otro tema, pero tiene que ver con lo de ser nativo digital o no. Nosotros entendemos el venir y ponerte delante de una obra de arte como una experiencia, y una experiencia personal y no es lo mismo verlo en una fotografía, por mucho que tú puedas apreciar los píxeles totales, ¿no? Como se está haciendo ahora. Son cuestiones diferentes. Entonces, estamos ahí en la discusión, todos los museos, en ese equilibrio entre la difusión por Internet y lo otro. Y lo que es realmente la experiencia de la persona que se enfrenta a una obra de arte, tanto sea de un museo como sea de un creador. Estoy muy de acuerdo con Pedro también con lo que dice, que esta es una tierra en que hay diversidad, hay color, y eso educa, es verdad, educa el gusto, pero también es un poquito clásica, entre comillas, a la hora de un poquito... Tenemos eso de nuevo, que tenemos muchísima mezcla cultural de lo que hemos estado hablando. Cultura romana, cultura islámica, cultura tal, cristiana, judía, tal, también. Una tierra que siempre ha estado muy abierta al visitante, siempre, pero a veces pecamos de clasicones, por no decir. Yo en eso estoy de acuerdo. Entonces, vamos a volvernos locas, vamos a ponérnoslo todo, vamos a salir a la calle con lo que nos guste. Todo, o sea, que se vive solamente una vez, hay que divertirse. La moda está para divertirse, claro, no para pensar voy bien, voy mal, tal, no sé qué. Y te lo dice un tío que estaba entero vestido de negro. Yo creo que la moda está también, o sea, la manera de vestirte es para sentirte a gusto contigo mismo, ¿no? Es nos tenemos que vestir, ¿no? Bueno, nos tenemos que vestir porque si hace frío, hace calor y tal. No tampoco es por una convención social, sino porque... Sí, pero ya que te tienes que vestir, aprovecha. Ya que te tienes que vestir, aprovecha para sentirte a gusto, ¿no? Y habrá gente que diga, uy, pues mira esta que fata va con los vaqueros y con la esta. Digo, bueno, vale, pero si yo voy a gusto... Eso a lo mejor antes me importaba más, pero ahora ya no. Claro, no, y yo muchas veces veo a alguien, pues a lo mejor muy estridente, y puedo decir, hoy, obviamente me llama la atención, pero lo primero que pienso es... Esta persona al mirarse al espejo de su casa y ha salido así, ole ella, ole él, pues por eso te digo que no le importa nada lo que opine la gente, pues ya tengo ganas de conocer a esa persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso te digo que yo entiendo también que la ropa y la manera de vestirse tiene que ver mucho con la persona y con... Que no te veas obligado a ir disfrazado, ¿no? A ir disfrazada porque las convenciones sociales lo digan así. Lo que llevas puesto eres tú. Eres tú, efectivamente. Es una extensión de tu personalidad y es un mensaje que tú vas a transmitir. Es como el perfume. Anuncia que estás, antes de tú ni siquiera hablar, ya estás diciendo mucho por cómo vas vestido. Pues totalmente, nos identifica. Nos identifica porque, además, tú lo notas cuando las personas van
no van a gusto, tú lo notarás mucho. Se nota. Se nota porque te vas Y tirando. cada vez lo noto antes. Sí, bueno, pues ya vas teniendo mucha más experiencia, pero ya sabéis, eso nos pasa a todos. Te pones una ropa que no te gusta y te vas tirando, te vas quitando, te vas haciendo cosas así. No sé, a mí que como me han pasado cosas así, como que la gente me miraba y decía... Y tú eres la directora, así como no sé de qué manera tienen que ir vestidas las directoras de museos, ¿eh? Sí tengo que llevar un moño como las romanas, ¿no? Pero bueno, eso ya cada vez menos. Me encantaría que recibieras a la gente en el despacho vestida de matrona romana, porque eres la directora del Museo Romano. Estaría yo estupenda vestida de matrona romana. Bueno. Hombre, lleva un museo arqueológico, pues vestida de... Sí, claro. Alguna vez lo haremos, No, pero prefiero la actualidad, que es mi vida. Pero al fin y al cabo es eso, es una extensión de tu personalidad y es un mensaje que quieras transmitir. Y ya las matronas romanas, ¿no? Cuando estuvimos hablando de esto hace una semana. Sí, es que nosotros hemos hablado antes. ¿Cómo marca? Hombre, esto lo hemos preparado, mucho. Aunque no lo parezca, lo hemos preparado. Sí, mucho. Pero que al fin y al cabo tú marcas un estatus con lo que tú llevas puesto. Totalmente. Puedes decir el estatus, la clase a la que te perteneces o tu identidad, lo que te apetezca decir o lo que sea. Pero a lo mejor es una herramienta de comunicación. Claro, pero a lo mejor las que se tienen que vestir según el estatus, incluidas las matronas romanas, no estaban a gusto. Exactamente. Con lo que llevaban, eso no podemos... Pero lo que te quiero decir es que es un medio de comunicación como cualquiera. Total. Y luego, por supuesto, lo que tú has hablado es una industria muy importante y algo que tú has hecho referencia y que ahora, bueno, sabes que yo sé que vosotros estáis trabajando mucho en ese tema, que es la sostenibilidad, ¿no? Y el tipo de tejido y el reciclaje y un tejido que dure. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso y sobre todo en no comprar y tener un montón de ropa que luego ni te pones o la tiras o tal. Yo creo que ahora mismo estamos volviendo un poquito atrás a lo que nos enseñaban nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? Porque, bueno, eran otros tiempos, pero que es la realidad, ¿no? Y eso es realmente la sostenibilidad, porque cuando lees lo que cuesta, o sea, en el impacto medioambiental... sí, porque de aquí no lo ahorramos. No, claro. Pero el impacto medioambiental, la huella del carbono y todo lo que tiene la ropa está ahí. Entonces, bueno, esta cuestión de reciclaje, que no sé si va contra lo que tú, quiero decir, contra el negocio, pero sí, yo creo que la cuestión de intercambiar, de reciclaje y todo eso es bastante importante. Yo lo veo así. Yo estoy totalmente de acuerdo. Solamente por decirte una cosa, yo tengo un grupo de amigas y estamos todo el día cambiándonos. No, yo estoy totalmente de acuerdo y yo el primero, yo de hecho no soy tampoco a lo mejor mi público objetivo, pero a mí me gusta muchísimo la ropa de segunda mano y yo compro muchas cosas, muchas cosas. De lo poco que compro, la mayoría, quiero decir, son cosas que yo sé que me voy a poner mucho. Mi madre te lo puede decir. O sea, yo tengo abrigos y tengo ¿desde cuándo, mamá? Y zapatos que tengo, pues digo, hasta que no se me caigan cachos, yo no los cambio, si me siguen sirviendo. Siempre que tengan un lustre y una cosa de que tampoco esté... Sí, y de hecho yo creo que aunque lo que tú dices, aunque tire piedras contra mi propio tejado, cuando vienen las clientas y le hago un vestido, le hago tal, y muchas veces les digo, me dicen, esto una vez me pasó, me dice la clienta, pues dentro de 3 meses tengo otra boda, no sé, que ella muy contenta con su vestido, tengo otra boda, ¿no? La mujer como diciéndome que tenemos que ir pensando en otro vestido. Y yo cojo y le digo, pues perfecto, porque mira, si esa boda no es de los mismos que has venido a esta, te puedes poner el mismo vestido, te cambias los complementos y tal. Y dice, no, hombre, te lo digo para comprarte otro. Digo, bueno, pues también bien. Pero muchas veces se los digo, pues mira, te vas a poner esto, por ejemplo, con el tema de novia, me da muchísima pena que tu vestido de novia, que es un vestido tan especial, no te lo vuelvas a poner. Por eso me gusta mucho hacerlo 2 piezas. Falda, blusa, y te pones la blusa un día con un vaquero, un zapato, aprovéchalo, sácalo más, lo vas a guardar en el armario, con lo que me ha costado coserlo, con el dinero que te has gastado, póntelo con un vaquero, póntelo con un tal, sácalo a la calle, que le dé el aire.
Y en eso sí que creo. Y además creo que el trabajo que yo hago precisamente de hecho a medida, que son cosas más especiales, bien hechas, buenas, que te duran un tiempo, también es sostenible en cierta manera. Sí. Y por eso también me gusta más lo que hago que el hacer una producción más o menos grande, que lo que venda vendido está y lo que no me lo como. Eso no es sostenible. No. Pero que me pidan esto y eso te hago. Sí, porque además un producto bien hecho y bien cocido y con materiales buenos y con un diseño bueno, como lo que tú haces, se hace lo que se puede. Dura, no, hombre, a la vista y bueno, si vas a tu taller lo pueden ver, pero eso sí es sostenible porque te dura en el tiempo, ¿no? No sé, recuerdo a mi abuela siempre diciendo que lo barato sale caro, ¿no? Exactamente. El dinero del miserable anda 2 veces. Bueno, pues ya está, eso es. De mi Y madre. entonces, claro, si estamos hablando de sostenibilidad, no es solamente poner paneles solares y estas cuestiones, es también reprensar nuestra vida, nuestra forma de vestirnos, qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que, bueno, que eso es... Y que no es ningún sacrificio, quiero decir, que no es tampoco que tengas que estar viviendo con velas. No. Pero es sencillamente cambiar, digamos, nuestras directrices a la hora de comprar. Para mí es básico. Pues, comprar bien. Sí, comprar menos a lo mejor, pero comprar bien. Pero comprar bien, sí. comprar bien. Eso. Bueno. Pues Miguel, nuestro director, Miguel Clemenson, ¿te acerca? O si quieres venir, te acerca, Miguel, sí. ¿No? ¿No quieres? Ah, vale. ¿Se oye? Vale. Sí. Bueno, pues nada, solo resta por parte de la Escuela de Arte a la que represento, pues transmitir mi enhorabuena y mi agradecimiento a los intervinientes en esta magnífica tarde. Nos habéis agasajado con un coloquio divertido, inteligente, ameno, y creo que es el mejor regalo que nos podemos llevar. A María Dolores, pues nada, felicitarla pues por la labor que desde hace muchos años realiza en el museo, dinamizando un museo que no debe ser un entorno pues que no tenga proyección en la ciudad. Tú te encargas de hacer tú y tu equipo humano, el equipo humano del museo, de dinamizarlo como debe de plantearse en una institución museística como esta, de tan enorme importancia para Córdoba y para toda España, puesto que es un museo de los más importantes de nuestro Estado, ¿no? Y a Pedro, pues nada, también quiero felicitarlo por lo que nos ha transmitido, lo que nos ha enseñado, su experiencia partiendo como docente también de la Escuela de Arte y habiendo alcanzado pues un estatus de gran profesional del diseño que debe ser motivo de regocijo pues para todos los profesores y para todos los alumnos aquí presentes. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos colaborando, como venimos haciendo habitualmente con el museo, que siempre María Dolores pues tiene la deferencia de ofertarnos la posibilidad de utilizar este marco incomparable que tenemos el privilegio de tener en Córdoba. Así que nada, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti como director y muchas gracias a la escuela, por supuesto a Pedro, que un placer. Y nada, y por supuesto invitados estáis, está en la casa de todos y cuando queráis, pues repetimos. Pues gracias a los dos y gracias. Enhorabuena. Está chuli. Gracias. Vosotros.